Alejandro Estebaranz, del canal El Arte de Invertir, el youtuber que más seguidores tiene de habla hispana hablando de inversión y que además gestiona un fondo de inversión de más de 300 millones de euros, que se dice pronto, el fin de semana pasado sacó un vídeo hablando de por qué en la opinión de Warren Buffett el Bitcoin no valía nada y por qué en unos pocos meses va a llegar a valer eso. Zego. Y ojo, no me malinterpretes, yo te he dicho en muchísimas ocasiones que Alejandro es de las mejores personas con las que vas a poder aprender de inversión y te recomiendo que te veas mogollón sus vídeos. Y es más, Warren Buffett es ese señor que ves ahí colgado en la pared y que para mí es una de las personas que más me han influenciado en mi forma de pensar, por lo menos en mi forma de pensar a nivel de inversión. Con lo cual, no me malinterpretes, no quiero decir que diga, oye, esta gente está loca y no hay que escucharla en absoluto, ni muchísimo menos. Sino lo que quiero decir es que, como te he dicho siempre, en la inversión, lo más importante es tu opinión. Y en este caso, yo lo que voy a hacer es compartirte la mía, con lo cual, para compartirte mi opinión, vamos a coger primero, en la primera parte, vamos a ir en los principales puntos que comentó Alejandro sobre el Bitcoin, viendo con cuáles estoy de acuerdo, con cuáles creo que es relativo lo que dice y con cuáles directamente no estoy de acuerdo y por supuesto por qué. Y en una segunda parte te voy a explicar por qué desde mi punto de vista invertir en Bitcoin creo que sí que tiene sentido dentro de tu portfolio, o por lo menos te quiero explicar por qué tiene sentido dentro del mío. Así que, gurú, no te muevas de este vídeo porque viene cargadito, que además te contaré también, si tiene sentido, cuánto yo creo que deberías invertir, porque empezamos. ¿Qué pasa, gurús? Si no me conoces, soy Jaime Velasco, bienvenidos a Gurú de Bolsa. Este es el canal donde me gustaría que aprendieras a invertir desde el sillón de tu casa, así que aquí es donde te digo todas las chorradas de que te suscribas, que le des al like, todas las cositas que me ayudan muchísimo, suscribirse también, pero eso también te servirá para seguir viendo futuros vídeos míos. Así que vamos con la primera parte, vamos a ver los puntos que comentó Alejandro durante su vídeo y vamos a ir viendo si estoy de acuerdo, si creo que es relativo lo que dice o podría ser nada más, o si directamente no estoy de acuerdo con cada uno de los puntos. Punto número 1. El mercado de las criptomonedas y Bitcoin es la mayor burbuja financiera de todos los tiempos. Bueno, pues si habéis visto mi canal en otras ocasiones, gurú, yo ya he comentado que podríamos estar ante una burbuja muy parecida a la de la crisis de las .com. Con lo cual, igual que pasó en la crisis de las .com, en la cual efectivamente hubo una burbuja en la cual muchísimas compañías desaparecieron y hubo otras muchas que, a pesar de ser empresones y haberse convertido en empresones gigantescos en aquel momento, llegaron a perder hasta el 95% de su valor, como Amazon, como él bien comenta en el vídeo. En mi opinión, este punto con el que empieza es relativo, porque es cierto que eso pasó y es cierto que Amazon perdió el 95% de su capitalización bursátil, pero también es cierto que si te fijas en el año 1999, las mayores empresas de capitalización bursátil en ese momento en el mercado, no había ninguna que tuviera relación fuerte con Internet o que su negocio estuviera ahí por Internet. Sin embargo, si nos movemos al año 2022, las mayores empresas de capitalización bursátil, todas tienen una relación muy directa con Internet y han visto sus negocios tremendamente beneficiados por Internet, y es más, han llegado a convertirse y a coger esas capitalizaciones bursátiles gracias a que Internet existe y que ellos se han aprovechado de Internet. De hecho, si vamos al caso concreto de Amazon, aunque Alejandro bien nos muestra en el vídeo que los inversores que estaban invertidos en el máximo de Amazon, cuando llegó a caer hasta el mínimo, llegaron a perder hasta el 95% de su valor en su inversión y que tardaron, me parece que fueron 10 o 12 años en recuperar otra vez el valor inicial en el que habían invertido. Como siempre te digo en muchos vídeos, si miras la inversión a largo plazo y aumentas la gráfica de Amazon en lugar de la que te está enseñando en ese momento, podrás ver que incluso si hubieras invertido en el mayor pico de Amazon, en el mayor hasta día de hoy, que además Amazon ha corregido bastante también recientemente en este último año, aún así tu dinero desde el año 1999, desde ese máximo, vale 26 veces más. Es decir, que si hubieras invertido 10.000 euros, gurú, ahora mismo en la cuenta tendrías 260.000 euros, contando con que tu dinero ya perdió 95% de valor y contando con que has vivido otras correcciones de por medias, aún así tendrías 26 veces más de dinero desde el máximo
que si hubieras hecho dollar cost average mientras iba cayendo porque a ti esa empresa te gustaba, creías en eso de cara al largo plazo, a día de hoy serías multimillonario. Con lo cual, en mi opinión, sí que es cierto, por una parte, como yo siempre te digo, que estamos en una situación y los activos se han revalorizado de una manera y la gente está entrando de una manera que huele a burbuja desde lejísimos y que eso podría hacer que nuestras inversiones perdieran muchísimo valor. También es cierto que la burbuja.com, si la coges con respecto a largo plazo, igual que ahora en la introducción de la tecnología blockchain, si la cogemos con respecto al largo plazo, posiblemente si estás invertido en alguna que sobreviva y que de cara a futuro sea una muy buena inversión, ese 95% que te pueda llegar a corregir ahora, por supuesto, sería mejor si no te pasara o si lo pudieras predecir, pero si no puedes, sinceramente, en mi opinión, no es tan relevante. La segunda de las cosas que dice es que una capitalización actual que tienen todas las criptomonedas que hay de 1,3 trillones invertido, es decir, todo el dinero que hay invertido en criptomonedas entre todas las que existen, que como él bien cuenta, hay más de 18.000 a día de hoy, entre todas suman una capitalización de 1,3 trillones de dólares y dice que esta capitalización es muy alta porque es del tamaño de economías tan importantes como España, Argentina, Suiza, y en ese sentido tiene razón. Pero en mi opinión, yo no estoy de acuerdo directamente con esta afirmación porque del mismo modo, si lo miras otra vez con perspectiva y ves todo el dinero que hay invertido en el mundo en total, que estamos hablando de muchísimo dinero, de hecho te lo he enseñado en varias ocasiones y lo puedes ver aquí en pantalla, cómo está ordenado toda la inversión de todo el dinero que hay por ahí pululando por el mundo, al fin y al cabo las criptomonedas representan una parte ínfima. E igual que si en el año 1999, a pesar de haber estallado una burbuja enorme que hizo perder capitalización de mercado a nivel brutal a muchas empresas de internet, en ese momento, a día de hoy, las principales capitalizaciones bursátiles del mundo, pero incluso las que no son las principales, si cogieras todas las empresas que a día de hoy están haciendo dinero gracias a internet y sumas sus capitalizaciones bursátiles, créeme que es muchísimo más grande de 1 trillón de dólares a día de hoy. Con lo cual, eso mismo puede pasar con los proyectos que estén basados en tecnología blockchain, porque en mi opinión, como te dije en el último vídeo que saqué, para mí, igual que internet revolucionó el mundo, igual que los smartphones han revolucionado el mundo, la tecnología blockchain es otra tecnología que también transformará y está transformando, ahora muy poquito, pero está transformando el mundo en el que vivimos. La tercera afirmación, lo que haga el Bitcoin y lo que pase con el precio y si finalmente el Bitcoin se fuera a cero, afectará al resto de los mercados. Y con esto no puedo estar más de acuerdo. Al final, el sistema financiero es muy complejo, hay mucho activo comprado con deuda, eso sería gente que entraría en quiebra, que tendría que dejar de pagar otra... En fin, el mundo cripto, si al final desapareciera, imagínate todo el mundo cripto, o solo lo que hay invertido en Bitcoin, que es más o menos la mitad de lo que hay invertido en el mundo cripto, eso tendría un impacto en el resto de mercados. Una de las cosas más polémicas que dijo, o por lo menos que a mí me suscitan más pensar, es que decía que la bolsa es un mercado que tiene 400 años de historia y que en ese mercado nunca se habían visto revalorizaciones de este estilo, y citaba que Coca-Cola, que era la compañía que mejor se había comportado, que ni siquiera tenía una revalorización como Bitcoin, contando con que Bitcoin tiene muchísimos menos años de vida que Coca-Cola. Eso no lo dijo, pero te lo digo yo, que eso es importante también, es decir, eso es todavía más perjudicial de cara a ese argumento, le daría más razón. Y en mi opinión, yo creo que en una parte sí que tiene razón Alejandro en lo que dice, pero por otro lado no, porque en mi opinión Coca-Cola y Bitcoin son dos activos que no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, por ejemplo, en mi opinión, Tesla, que por cierto es una compañía que lleva más revalorización desde el inicio de empezar a cotizar comparado con Coca-Cola, desde el principio de los tiempos de Coca-Cola hasta ahora, Tesla, desde sus principios de los tiempos hasta ahora, a los inversores les ha hecho más revalorización en menos tiempo. Y en mi opinión, sigue siendo una gran inversión de cara a futuro. Y por esa regla de 3 yo podría decir, tanto Coca-Cola como Tesla, que son dos activos productivos, deberían ser comparables. Y con lo cual, Coca-Cola es una mierda de inversión con respecto a Tesla. Si realmente los planes para la acción que yo pongo de cara a futuro, que yo creo que se van a cumplir, finalmente se cumplen, Coca-Cola sería una inversión irrisoria con respecto a Tesla, o por lo menos estaría en otra liga completa. Con lo cual, en mi opinión, comparar una inversión en Coca-Cola con una inversión en Bitcoin
no es muy comparable, porque yo creo que el Bitcoin es más comparable con el oro porque es el oro digital, y en oro hay invertidos 10 trillones de dólares en todo el mundo, con lo cual no sé cómo de rápido llegará hasta ahí, si es que llega algún día, pero en mi opinión es más comparable ver que Bitcoin pueda llegar hasta la capitalización bursátil del oro que decir que ese tipo de revalorización nunca se había producido en el mercado de la bolsa, independientemente de la volatilidad que tengas por el camino. Otra de las cosas que comentaba como mala y que decía que Warren Buffett era uno de los principales argumentos que daba es que Bitcoin es un activo que no produce nada, y de hecho sacaba un gráfico comparativo diferenciando las rentabilidades que daban los activos productivos en los últimos 100 años, como son las acciones, comparados con otros como el oro, que no son activos producidos. Y en ese sentido, sinceramente, yo creo que tiene toda la razón del mundo. Es decir, a mí me gusta mucho más invertir en activos productivos porque es muchísimo más fácil valorar hasta cuánto pueden llegar a valer. ¿Por qué? Porque un activo no productivo, como bien explica en el vídeo, al fin y al cabo, el único valor que tiene es por cuánto se quiere intercambiar de cara a futuro, si se quiere intercambiar mucho o si se quiere intercambiar poco. Si hay muchísimas personas que lo quieren intercambiar y que creen en ello, cada vez valdrá más, y si cada vez hay menos personas, cada vez valdrá menos. Pero no hay el activo en sí, no es como Tesla, es decir, Tesla o cualquier compañía de la bolsa, tú puedes obviar. Es decir, que la gente quiera vender su acción o que la quiera comprar, pero llega un momento en el cual sería ridículo que siguieran vendiendo la acción si la compañía está yendo como un tiro, porque por los beneficios que estaría haciendo, más los beneficios futuros que planearía hacer y que tendría toda la pinta de hacer, no tendría sentido seguir vendiendo acciones. Habría un momento en el cual el activo productivo habría conseguido que al precio, a la capitalización bursátil que se estuviera pagando, merecería siempre la pena comprarlo, y eso nunca pasa con un activo no productivo. Cuenta también que en las criptomonedas y en el mundo de las criptomonedas a día de hoy hay más de 18.000 en circulación, y que la criptomoneda, por ser una divisa, aunque ojo, no todas las criptomonedas, de hecho hay bastantes que no sirven ni funcionan para ser divisas y que su utilidad no está creada para eso, pero bueno, lo que sí que estoy completamente de acuerdo es que de esas 18.000 no tiene sentido que haya muchísimas de ellas que funcionen y estén creadas como divisas, y que solo por esa razón deberían desaparecer la inmensa mayoría, porque al final las divisas se crean para que mucha gente las acepte, con lo cual no se pueden aceptar muchísimas. Con lo cual, solo por ese argumento tiene todo el sentido del mundo de que la inmensa mayoría de las criptomonedas que a día de hoy existen en el mercado desaparezcan. Justo por eso, en este mercado, más que nunca, tienes que tener muchísimo cuidado a la hora de invertir y a la hora de no fiarte de que alguien te haya dicho que esto va a ser la leche, y inviertes ahí, y cuando lo ves crecer dices, madre mía, Dios, qué adrenalina, y esto me encanta, me voy a hacer millonario, porque esa seguramente sea la mejor manera de perder todo tu dinero. Llegó a decir dos cosas que son diferentes pero que están relacionadas como cosas malas, riesgos para Bitcoin. Una, que hay gente diciendo que parece una estafa piramidal, y dos, habló del riesgo que las stablecoins podrían suponer en el mercado cripto y en Bitcoin, por supuesto. Si no sabes lo que son las stablecoins, yo no te lo voy a explicar en profundidad en este vídeo, pero para que te hagas una idea, al final son monedas que replican el comportamiento de una moneda, de una divisa, no cripto, sino de las que utilizamos a día de hoy, y en teoría estas criptomonedas tenían por detrás siempre comprados la misma cantidad de divisas para garantizar que luego el cambio de esa criptomoneda con respecto a Bitcoin, como podría ser Tether, que replica el dólar, por ejemplo, siempre estaba respaldada con dólares por detrás. Y cuando se pidió a estas compañías requerimientos para que mostraran que eso es así, no lo confirmaron ni enseñaron nada. Yo esto sí que lo veo un riesgo para el mercado. Y del mismo modo, por otro lado, hablaba de esa estafa piramidal. Y en este caso, en mi opinión, y es por eso por lo que quería juntar los casos, porque en mi opinión debes de entender que yo no soy ninguna persona tecnológica que comprenda realmente en profundidad el funcionamiento de todo el ecosistema blockchain, lo cual incluso gente muy técnica realmente creo que es tan inmenso que es difícil llegarlo a comprender, pero bueno. Dicho esto, igual que lo primero sí que creo que supone un riesgo, yo no considero que el Bitcoin sea una estafa piramidal, porque para que el Bitcoin se pague a más no necesitamos ningún holder ni ninguna persona que quiera vender su Bitcoin venir a buscar a más gente para que entre a comprar el proyecto, y el proyecto no crece porque nosotros vayamos a buscar a más gente para que meterla y que invierta, que es normalmente cómo se montan las estructuras de estafa piramidal. Es decir, para que la pirámide pueda seguir comiendo, cada vez abajo tiene que entrar más y más gente
siempre, pero con más y más dinero, para que los de arriba se vayan llevando el dinero de los de abajo, cosa que en mi opinión yo no lo veo así. Y finalmente comenta otra cosa mala para el Bitcoin, que en mi opinión tampoco es la mejor de las cosas, es decir, que sí que estoy en cierto sentido de acuerdo con él, que esto no es lo mejor para Bitcoin, es que 2.500 personas controlan el 40% de todo el Bitcoin que hay en circulación, y al final en cualquier activo, igual que cuando una empresa tiene clientes muy concentrados, eso siempre supone un riesgo, en este caso de manipulación de mercado, que no sería de ese calibre si no controlaran tanto porcentaje, tan pocas personas en un mercado desregulado. Aparte de todo esto, y antes de entrar en la segunda parte, que vamos a ir rápido, me gustaría decir que Alejandro también comentó un par de cosas positivas de cara a la inversión en Bitcoin y en tecnología blockchain. La primera positiva y la segunda relativa. La primera es que él comentaba que había numerosos estudios que estimaban que la tecnología blockchain, al menos de aquí al año 2030, iba a crecer a un ritmo del 84% anual. Sacaba un informe, decía que había otros que iban a crecer por encima del 30%, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que la tecnología blockchain es una tecnología que ha venido para quedarse y para revolucionar el mundo donde vivimos. Con lo cual, si llegas a estar invertido en algún proyecto de tecnología blockchain que en el futuro sea muy bueno, posiblemente hagas mucho dinero. Y lo segundo, y por eso digo que no es ni positivo ni negativo, es que Ray Dalio, el macroeconomista más famoso de todos los tiempos y el gestor del mayor fondo inversor del mundo, recomienda tener Bitcoin en tu cartera. Pero como te digo siempre, aquí lo más importante no es ni lo que piense Ray Dalio, ni lo que piense el señor Warren Buffett, ni lo que piense yo, ni Alejandro Estebaranz. Lo más importante es lo que pienses tú. Así que si no sabes, si te interesa, tranquilo que tienes tiempo, no entres en el FOMO y aprende. Bueno, pues lo primero, antes de explicarte las dos razones por las que en mi opinión sí que tiene sentido invertir en Bitcoin, antes de eso me gustaría decirte que yo pienso que para Bitcoin solo hay dos caminos. Uno, el que comenta Warren Buffett, es decir, que realmente llega a valer cero en el futuro, o dos, que valga muchísimo más de lo que vale a día de hoy. Cuando digo muchísimo más, quiero decir muchísimo más, es decir, mucho más de lo que vale a día de hoy. Y aunque piense yo que realmente a mí me resulta muy interesante invertir en Bitcoin, yo también considero que hay una probabilidad de que Bitcoin en el futuro valga cero, que no es despreciable, es decir, no es una probabilidad de un 5%. Pero ahora te quiero explicar las dos razones por las que yo creo que puede llegar a valer mucho más. Después te voy a contar cuál es la probabilidad que yo creo que tiene que valga mucho más y que valga cero. Y finalmente, por lo tanto, te voy a decir cuánto creo que merecería la pena invertir. Con lo cual, vamos con lo primero. Razón número 1. Bitcoin es limitado. Mirad, gurús, en cualquier mercado del mundo donde la oferta de un bien es limitado, es decir, en cualquier mercado de cualquier cosa que se esté intercambiando en el mundo, cuando un bien hay un momento en el cual no se pueden producir más, bien sea, como os he dicho muchas veces, una colección exclusiva de Lamborghinis, bien sea el cuadro de un pintor que no se va a poder hacer más porque es el único cuadro que existe, o bien sea Bitcoin, si hay unidades limitadas de ello y la gente cada vez lo demanda más y más en el futuro, eso, por ley de oferta y de demanda, su precio no sube como en otros mercados, que va subiendo más poco a poco. Como la oferta es limitada, la oferta hay en una cantidad que ya no se puede producir más, con lo cual el precio, si es muy demandado y cada vez más demandado, es decir, si la demanda, la curva de la demanda cada vez va creciendo más y más, el precio sube verticalmente, con lo cual sube muchísimo más rápido. Y esa razón no ha cambiado nunca desde que existe el Bitcoin, ni cambiará. Igual que nunca cambió que cuando Van Gogh pintó cuadros en su momento la gente no los valoraba absolutamente nada y Van Gogh se murió siendo pobre, y a día de hoy Van Gogh es el pintor más famoso del mundo y sus cuadros se venden por auténticas fortunas. ¿Por qué? Oferta limitada, Van Gogh está muerto, ya no puede hacer encima más cuadros, los cuadros que ha pintado son los que son, y si la gente cada vez le gusta más y más, es decir, Van Gogh se demanda más y más cada vez la gente lo quiere comprar más, lo quiere ver más, y con lo cual su precio no para de subir. Y en segunda razón, yo que empecé a invertir hace 4 años en Bitcoin en un momento en el cual pensaba que el Bitcoin, la mayor probabilidad que había con mi inversión es que se fuera a cero, que es lo mismo que piensa Warren Buffett, yo por otro lado pensé, y por lo que pensé que quizá pudiera llegar a valer mucho más, porque claro, tú puedes tener un bien limitado, pero si nadie lo demanda, al fin y al cabo eso va a llegar a cero, porque nadie lo demanda.
Pero ¿por qué pensé que podría llegar a valer mucho más? Porque al final dije, el ecosistema mundial es muy grande y mientras que hace 4 años no había ninguna gigantesca empresa que estuviera invertido y que hubiera comprado Bitcoin, había alguna personalidad que lo había hecho, pero sobre todo Bitcoin era algo muy residual, es decir, que no tenía ninguna utilidad y no había ninguna gran empresa detrás. A día de hoy, como bien enseña Alejandro en una de las tablas que pone en el vídeo, hay empresas muy gordas, muy importantes y muy influyentes que poco a poco esas empresas, esas personalidades, esos estados, esas instituciones, esos bancos, que a día de hoy Bitcoin lo tiene todo perro pichichi, lo que pensé es que podía generar un efecto dominó en el cual cada vez fuera siendo mayor y que por el hecho de que unas personas o unas empresas, unas instituciones lo tuvieran, iba a hacer que otras personas más tuvieran que entrar a ello y quisieran comprarlo también, por el hecho de que a lo mejor eso podría llegar a valer mucho más en el futuro y no tener de ese activo era mayor riesgo que tenerlo. Con lo cual, ¿cuál es la evolución que ha habido desde que empecé yo a invertir en Bitcoin hasta el día de hoy en cuanto a la probabilidad de que Bitcoin se vaya a cero? Pues cuando yo empecé a invertir en Bitcoin hace 4 años pensaba que la probabilidad era mayor del 50% de valer cero que de valer muchísimo más en el futuro. Pero sinceramente a día de hoy considero que hay una probabilidad al menos de un 60, 65 o incluso 70% de que Bitcoin valga mucho más en el futuro y hay, pues eso, un 30, 35, como máximo un 40, en mi opinión, por ciento de probabilidad de que llegue a valer cero. Ojo, eso es una probabilidad muy grande todavía. Y es por eso por lo que yo, en mi opinión, creo que las inversiones en Bitcoin y en criptomonedas, como son tecnologías que todavía son muy incipientes y en las cuales, si habéis visto vídeos de tecnologías en internet que tenían el 90 o el 100% o el 60, 70 o 80% del mercado de lo que operaran en ese momento en internet, cómo se la han ido comiendo otras empresas, está YouTube lleno de eso, os dejo alguno por aquí en pantalla para que veáis a qué me refiero. La evolución y el cambio de cómo funcionan las empresas que existen con respecto a los años hacen que invertir en cada uno de los proyectos en los que invertimos a día de hoy sea algo tremendamente arriesgado. Y es por eso, sumado al hecho de que en mi opinión van a desaparecer la mayoría de estos proyectos, que tanto la inversión en Bitcoin como la inversión en el resto de criptomonedas, en mi opinión no debería suponer una gran parte de tu portfolio, gurú. O por lo menos no supone una gran parte del mío. Estamos hablando de en torno a un ni 10% del portfolio. Y habrá algunos seguro que pensará que diga, madre mía, qué loco, eso es muchísimo. Y habrá otros que digan, madre mía, esto no es nada. Pero lo que me gustaría saber, gurú, es qué es lo que piensas tú. Porque en mi opinión, decir que por $25 no te comprarías todo el Bitcoin del mundo es una auténtica insensatez y una locura, porque creo que realmente existe la posibilidad de que Bitcoin y algunas otras criptomonedas lleguen a valer muchísimo más de lo que valen actualmente en el futuro, con lo cual, si conoces algún proyecto como Bitcoin, o por ejemplo a mí que me gusta Chiliz, o algún otro proyecto que te he contado que te guste y que consideres que merece la pena invertir algo de dinero, para mí cuando estos activos caen muchísimo, realmente, como ahora, por ejemplo, Bitcoin ya lleva una corrección de prácticamente el 80% desde máximos, son momentos, en mi opinión, que es mejor trabajar un dollar cost average, incluso si se llega mucho más abajo, que hacer cualquier otra cosa. Así que si no sabes lo que es un dollar cost average, te lo dejo en este vídeo de por aquí, gurú. Si quieres aprender a invertir, que es lo que te digo, que es el primer paso, el más importante, porque lo más importante es lo que pienses tú, te dejo esta lista de reproducción de por aquí. Me encantaría que me digas qué te ha parecido este vídeo y que le des al like si te ha gustado, que me ayuda muchísimo. Y nos vemos en Gurú de Bolsa.